你好吗？简是忘记我是华办公室了。简顺是带我在西里进武器，带来中国人带我。这里看放我时，警方来당我，당我是把参加上我是的，上武器，警方我送了，力量光去当我是，放当我是来了，但是放我是带我，当我是了，他会力量我了，力量我是。胜过是我不是力量的问题胜过是气力其实等我读书等我去到了从他来了让我力量问题是带胜过去谢谢放过是带来 Hola Sara, me encuentro aquí en vivo y en directo desde la esquina de Ministro Carvajal con Ministro Carvajal a la espera de que suceda algo noticioso. Nada noticioso que nos pudiera ayudar sucedió. Entonces decidimos que investigaríamos por fuentes externas, que podrían ser autores. Pero nos dimos cuenta de algo muy importante. Su origen. Podemos considerarlo desde la conquista de las potencias europeas en el continente o desde las independencias de los países mismos. Hay incluso quienes dicen que es únicamente desde la conquista española, sin embargo, eso podría encerrarnos únicamente en el concepto de Hispanoamérica o en su defecto de Iberoamérica. Ante esto, Paul Estrade defiende el uso de América Latina como un concepto creado por los propios latinoamericanos en respuesta al expansionismo estadounidense y no una imposición francesa. Esto bajo el contexto de una imposición de la RAE del uso Hispanoamérica o Iberoamérica. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos definir la identidad latinoamericana y su origen? Yo lo definiría como una identidad extrovertida, más que en otras regiones y sobre su origen podría establecerse desde mi punto de vista desde las conquistas de las potencias europeas en el continente. Latinoamérica en el fondo se va presentando como un pueblo con tradiciones, con costumbres, con una historia en común. Por lo tanto, la identidad es el sentirse propio de un lugar. Yo creo que el origen está desde que, según mi punto de vista, desde que se comienza a hablar ya de la identidad personal y cómo se van juntando los distintos pueblos. Y la identidad también en historia, según mi punto de vista, también tiene ese rasgo más bien colectivo. Entonces, según mi percepción, claramente no viene desde que llegaron los españoles, sino que desde mucho antes, desde que se fueron juntando, avanzando desde bandas, tribus, clanes y después posteriormente los países actuales. En este proceso de investigación nos topamos con un concepto interesante, la occidentalización, que José del Pozo, en su Historia de América Latina y el Caribe, expresaba cómo la región tuvo muchas dificultades para empezar su república de forma estable, pese a que adoptaron principios occidentales, pero que llevó a dictaduras, desigualdad socioeconómica y racismo. Esto puede tener bases en la sociedad colonial antigua, con influencia del mundo occidental directa, que heredó una oligarquía alejada de la población marginada. Y así, según Del Pozo, la historia latinoamericana está llena de contradicciones. ¿Será esto consecuencia de un proceso forzoso de occidentalización? Es curioso hablar de una occidentalización en la región, considerando que España o Portugal eran y son del mundo occidental. Y claro, la fusión que se pudo dar mezcló lo que ya había en la región con el mundo occidental y después de eso se reforzó en, por ejemplo, el dominio de Estados Unidos en los países latinos. Yo creo que sí, por un proceso más bien de imposición de un modelo, más bien un modelo que viene desde el modelo, por un lado, españolizante, también modelos, me acuerdo de la europeización, como a fines del 19, comienzos del 20, donde empiezan a llegar, y especialmente las guerras mundiales, gente desde Europa. Y también, volviendo más al pasado, en el siglo XIX se veía Europa como aquel espejo de civilización. Y de hecho, la historia nos demuestra que las altas sociedades antiguas de América Latina buscaban asemejarse lo más posible a la Europa de sus tiempos, a lo más semejante a la civilización. Pero si pudieran asemejarse, ¿Europa lo recibiría con los brazos abiertos? ¿Cómo nos ve Europa y las otras regiones del mundo a nosotros como América Latina? Yo diría sinceramente que nos ven como inferiores, en general por las condiciones sociales, económicas
nos ven como dominables incluso. Creo que la mirada igual ha ido cambiando. Si hay ciertos elementos como muy claros, así como que ven a América en el fondo como un continente más bien subdesarrollado, de mucho potencial, más estable políticamente en las últimas décadas, porque por ejemplo en algún minuto, cuando estaban las repúblicas como de opereta, así como en Centroamérica, donde cambiaban a cada rato, Perú y Bolivia igual en algún instante cambiaron mucho. Y también me acuerdo, la primera vez que viajé a Europa, el año 99, no podía entender cómo un dictador como Pinochet podía seguir como comandante en jefe del ejército. Entonces veían como contradicción, nos veían como con mucho potencial en materia prima, pero con falta en el fondo de más, como de más orden, como de más estructura. Igual ahí y hacen diferencias también. Yo me doy cuenta cuando estudié el doctorado en Madrid, era como que tú no eres sudaca, tú eres chileno. Chile, Argentina, Uruguay y Brasil es otra cosa. Perú, Bolivia, entonces hacían cosas como bien horribles. Como que por el aspecto físico, por el nivel, el acceso a la educación, por un montón de cosas, de la calidad de vida, el crecimiento económico, nos veían de una manera distinta. Y tras pensar y analizar, llegamos a la siguiente conclusión. Con todo esto, podemos darnos cuenta que Latinoamérica no es un estereotipo como tal. Es tan diverso que es imposible encajarlo en una definición RAE. Con ello nos podemos dar cuenta que la diversidad es tan grande que es imposible encapsularla en simples palabras. Es por eso que cada una de las personas tiene una identidad diferente, una forma de interpretarla y una forma de vivirla diferente. Por ello, no debemos estereotipar, porque estereotipando simplemente crea que la otra persona nos estereotipa a nosotros, cayendo en ese ciclo. Es por eso que no hay que seguir estereotipando. Sí.